Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de La Incógnita de lo Incierto. Gracias por acompañarnos, por escucharnos nuevamente y le doy la bienvenida a mi compañero de cabina en esta ocasión. Skol, ¿cómo andas? Bastante feliz, bastante contento de estar nuevamente aquí y que nos escuchen como cada semanita, como cada 15 días, cada que subimos un capítulo nuevo, un podcast nuevo, que pues ahí nos están escuchando. Exactamente, y bueno, en esta ocasión también no nos pudo acompañar Dev por, pues ahorita unos temas ahí de salud también entre nosotros y eso, pero el chiste es que grabemos programas para estar subiendo contenido pues recurrentemente y en esta ocasión vamos a hablar de un tema, pues no sé si podría decirlo místico. Un poco, sí entra en la categoría, yo creo. Místico, tiene muchas incógnitas, muchas cosas que parecieran de fantasía o de ficción, pero me atrevo a decir que es la primera vez que hago investigación y no me topo con algún artículo, con alguien que desmienta lo que vamos a hablar esta noche. Y eso a mí me hace pues mucho sentido porque digo que podría ser la única ocasión desde que empezamos el programa y prácticamente este es el programa 35 que diga que creo que este tema es real. Prácticamente los anteriores ha habido como incongruencias, como vacíos que te hacen creer, o contradicciones, que te hacen creer que no es cierto, que no es verdad, ¿no? Pero en este específicamente no encontré algo que pueda desmentir y más adelante vamos a ir desmenuzando toda la información, pero bueno, el tema del que vamos a hablar en esta ocasión es de Pachita. Seguramente los que nos escuchan, muchos de los que escuchan este tipo de programas o los que están como familiarizados con estos temas, seguramente sabrán quién es Pachita o habrán escuchado por lo menos de Pachita, pero para los que desconocen, no tienen como pues un antecedente de quién es esta mujer, Pachita fue Bárbara Guerrero, como lo dijimos, mejor conocida como Pachita. Fue una curandera que nació en el año de 1900 en Parral, Chihuahua, mexicana. O sea, eso también creo que es una de las cosas que me llama mucho la atención, que es un caso mexicano, ¿no? Regularmente hablamos de casos en Europa, en Estados Unidos, así, pero este caso en específico de Pachita es aquí en México y específicamente en la Ciudad de México, donde ella murió en 1979. A Pachita se le reconoce como la única cirujana psíquica y mantengan como ese término, esa definición en su cabeza, porque más adelante vamos a explicar por qué la reconocen. Se le dice así. Exacto. Se supone que ella tenía muchos o grandes dones para analizar la mente de las personas que acudían a ella por algún padecimiento y les realizaba cirugías inexplicables. De muy pequeña, Pachita fue abandonada por sus padres y adoptada por un negro africano, así tal cual lo describe Jacobo Greenberg en uno de sus libros, un negro africano llamado Charles, que durante 14 años la cuidó y le enseñó a ver las estrellas y a curar. Y aquí voy a hacer como una acotación nada más de algo que me saltó a mí, como a la vista cuando empecé a leer, es que la adopta o la cuida una persona africana. Conocemos o sabemos que existen religiones, por ejemplo, Yoruba, que es parecido, digamos, al vudú, a la santería, que a lo mejor son ciencias, pues, que no conocemos y no necesariamente tengan que ser malignas o que tengan una connotación de maldad, ¿no? Desconocemos mucho de esos términos y de lo que conlleva todo este tipo de religiones, pero me saltó, o sea, que alguien africano, alguien de otra región del mundo fue quien la crió y le enseñó a ver las estrellas y a curar como tal. Sí. Desde la adolescencia, Pachita comenzó a curar por medio de hierbas y demostró grandes habilidades. Y después de un tiempo comenzó a realizar cirugías. Y aquí viene una de las cosas más interesantes y extrañas de este caso. Sí. Porque, ¿cómo operaba Pachita?
Según varios textos y mucha gente que estuvo con ella en este tipo de cirugías, Pachita prácticamente operaba cualquier padecimiento que tuviera la gente. O sea, no era como que escogiera No este se sí. medía, no se medía. Exactamente, este sí, este no, o por dificultad, digamos, entre Ajá. comillas. Pachita curaba a cualquier persona, no importaba la religión, raza o posición socioeconómica. De hecho, en muchos de Es algo curioso, de hecho. de los relatos, habla que gente de mucho dinero y de una posición económica muy alta Sí. la visitaban o la llevaban a sus mansiones para hacer este tipo de curaciones, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué? Y digo, hago esta acotación es porque creemos o socialmente se creería que la gente de más bajos recursos es quien acude a este tipo de curanderos, pero no es así. O sea, gente de mucho dinero acudía con ella. Pachito operaba con un cuchillo de cocina que estaba cubierto con una cinta aislante en la parte del mango, con un indio grabado. El Nada indio de que estaba bisturíes. grabado ahí era Cuauhtémoc, el último emperador azteca. Lo que es Y curioso. eso es curioso porque más adelante vamos a decir otra cosa. En ningún procedimiento se usaba anestesia. Las cirugías iban desde un dolor de cabeza hasta trasplantes de órganos como hígado, riñones, vejiga, pulmones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo impresionante era que incluso una cirugía donde se realizaba un trasplante de algún órgano, cerraban la herida sin hacer ninguna sutura. Enjuagaban con alcohol y le colocaban vendas al paciente para después pasarlo a una habitación donde, después de solo 2 horas de reposo, los pacientes salían caminando por sí solos. O sea, hasta este punto, o sea, lo que he estado platicando, pues resulta, incluso hasta a mí, cuando lo empecé a leer, me resulta ficticio y me resulta increíble y me resulta como decir, nada más, eso no puede existir, eso no puede pasar, ¿no? Ahora. Sería un milagro como tal. Exactamente. Ahora, ¿de dónde sacaba Pachita los órganos que supuestamente trasplantaba? Según varios testigos como Jacobo Greenberg, quien mencioné hace rato y de quien vamos a hablar más adelante, decía que los órganos eran materializados de la nada por Pachita. O sea, digamos que aparecían así como por arte de magia. Sí. Lo que necesitaba aparecía en ese momento. Los creaba, vaya. Exactamente. Los más escépticos aseguraban que estos órganos eran sacados de algún animal, como cerdos o algún otro animal, o eran proporcionados por algún médico amigo de Pachita o de la curandera, ¿no? Pero nunca se comprobó nada de esto. O sea, nadie pudo comprobar. Que es aquí lo que dices, ¿no? O sea, no hay algo que digas, algo extraño que te pueda hacer pensar algo... Pues algo lógico, algo o incluso ilícito, ¿no? Exactamente, porque ahí va otra cosa. Si realizó supuestamente tantas cirugías y trasplantes, ¿cómo es que nunca la agarraron? Si, digamos, mi lógica me diría que a lo mejor es un tráfico de órganos, ¿no? O iban a algún, no sé, una morgue o conseguían los órganos frescos, ¿no? Sí. Pero también... ¿cómo los transportabas desde un lugar a otro? ¿Cómo los trasplantabas con un solo cuchillo? Y más adelantito vamos a decir... Y aparte en esas épocas, que o sea, no había también tantas cosas como para andar trayendo de aquí para acá, de allá para acá las cosas, ¿no? O sea, sobre todo órganos, ¿no? Sí, claro. Y ahora, hace un momentito, decíamos que en el cuchillo que utilizaba Pachita para operar, que digamos era un cuchillo pues, cualquiera... y que según dicen muchos de los que escribieron sobre Pachita decían que era el único cuchillo, la única herramienta. Bueno, sí utilizaba alguna que otra herramienta, pero el cuchillo era el que siempre utilizaba prácticamente para realizar todas las operaciones. Pero en este cuchillo, como lo dijimos en el mango, estaba grabado un indio que era Cuauhtémoc, el último emperador azteca. Y según Pachita, ella no realizaba ninguna cirugía. Según ella, decía que quien realmente hacía todos los procedimientos era el espíritu de Cuauhtémoc, quien tomaba posesión de su cuerpo, y ella siempre lo llamó como mi hermanito. Y esto me resulta también, aquí hago una acotación, me resulta extraño y me salta en mi cabeza porque existen varios cultos en todo el mundo en donde se asegura que existen hermanos espirituales y que les llaman hermanitos, y pocos son los capaces de servir como intermediarios entre las deidades y lo mundano. O sea, alguien puede tener un hermanito que es como quien le da la sabiduría, ¿no? Entonces es extraño que en diferentes cultos se hable de esto también, ¿no? Ahora, una de las cosas que le daba un plus para mí a Pachita era que no cobraba por ninguno de sus servicios. Incluso lo que ella llegó a recaudar
el 100% no era para ella. Ella hizo un kinder para niños de escasos recursos, cuidaba a los animales más desamparados. Jodorowsky en uno de sus relatos dice que incluso toda su casa estaba llena de animales y olía pues muy mal porque había demasiados animales, ¿no? Ella no cobraba, primera. Y muchas veces aquí en la incógnita de lo incierto hemos dicho que cuando alguien genera riqueza, exacta, esa fue las palabras precisas. Cuando alguien genera riquezas de un supuesto don, para mí deja de ser como creíble. Real, creíble. Y esa es una creencia mía, pero bueno, más adelante. Que sí, hasta cierto punto sí, porque no estás, vaya, literalmente no estás ganando nada. No es como que lo hagas con un fin, vaya, lo haces simplemente con el afán de dar. ¿No? De ayudar. De ayudar. ¿Qué es lo que ella hacía? ¿Qué es lo que ella decía? O sea, ella estaba para servir a la gente que lo necesitaba. Pachita y sus curaciones milagrosas fueron estudiadas por investigadores de todo el mundo, como el psicólogo estadounidense Stanley Keeper, el antropólogo cubano Alberto Villoldo, el investigador paranormal español Salvador Freixedo, el antropólogo peruano muy famoso Carlos Castaneda, el escritor chileno Alejandro Jodorowsky, también, y el neurofísico mexicano Jacobo Greenberg, que... voy a hacer un spoiler, ¿no? De próximos podcasts, porque este tema de Pachita para mí es como la apertura de algo que vamos a hablar muy interesante de Jacobo. Jacobo se dedicó a mucha investigación y desapareció en algún momento y nadie sabe qué pasó con él, ¿no? ¿Por qué o cómo? Y de eso vamos a hablar después en otro podcast. Sí. Pero cabe mencionar que todos estos investigadores, científicos, doctores, visitaban a Pachita completamente escépticos, incrédulos, tratando de desmentir a Pachita. Y ninguno pudo explicar las cirugías que Pachita realizaba en su casa. O sea, a lo mejor a la gente, digamos, de la sociedad en general, pues tal vez lo podías engañar, ¿no? Al pueblo. ¿no? Al pueblo lo puedes engañar, sí, claro. ¿no? Le puedes decir algunas cosas y hacerle creer que tienes un don, que curas a la gente, pero engañar a varios investigadores que se dedicaban, por ejemplo, Carlos Castaneda se dedicaba específicamente al chamanismo. Entonces, él investigó tanto y cómo no pudo desmentir lo que Pachita hacía, ¿no? Entonces eso es interesante. Ahí son puntos a favor, ¿no? De Pachita, de que justamente, ¿no? O sea, si hay algo inexplicable, si hay algo que definitivamente está raro en todo esto, raro en el aspecto de que no podemos decir qué hacía o cómo lo hacía, pero definitivamente yo creo que es una persona que sí hacía cosas extrañas, ¿no? Que sí tenía conocimientos, porque no digo que sean a lo mejor dones o cosas paranormales, pero sí conocimientos que nosotros como personas normales no siempre lo tenemos, lo decimos, ¿no? Para mí todo esto es ciencia inexplorada, ciencia que no conocemos aún, pero no quiere decir que no exista, ¿no? Y la pregunta es como, ¿realmente Pachita sí hacía las cirugías en una habitación así sucia y con un cuchillo y sin anestesia? Pues como lo dije anteriormente, durante toda la investigación no encontré ningún artículo, mucho menos a un investigador en algún libro o algo, que demostrara la falsedad de lo que se decía sobre Pachita. Incluso, todos aquellos que investigaron a Pachita terminaron sirviendo por algún tiempo con la curandera realizando cirugías. O sea, fue tanto el impacto para los investigadores de algo que no sabían por qué, que es obvio. Yo creo que si yo también voy a investigar algo y me encuentro con algo que es milagroso, dices, aquí me quedo porque necesito saber qué es o cómo, por qué pasa esto, ¿no? Yo lo haría, o sea, yo creo que... encontrarle un sentido a algo. A lo mejor ni siquiera al 100%, pero sí decir qué está pasando o cómo lo está haciendo, ¿no? Sí. El tener el conocimiento, vaya. Sí, yo creo que es como que por lo que sí, yo también me quedaría, o sea. Sí, yo también. Y vamos a hablar de varios de estos escépticos investigadores que llegaron con Pachita, como Salvador Freixedo. Y Salvador era un ex sacerdote católico, interesante, o sea, un sacerdote que cree en la religión. Sí. Bueno, ex sacerdote. Después de esto,
comenzó a investigar los ovnis, se convirtió en ufólogo e investigador paranormal. Salvador relata lo siguiente después de estar en una de las cirugías que realizaba Pachita, y cito: Pachita se quedó un momento pensativa y repentinamente levantó el brazo con la mano extendida diciendo al mismo tiempo: pues, en el nombre de Dios. Yo estaba mirando la mano en alto de Pachita, totalmente ignorante de lo que iba a suceder, cuando repentinamente vi aparecer entre sus dedos un pedazo de carne rojiza. Ella lo tiró en el hueco que le había abierto al enfermo en la parte inferior de la espalda. Inmediatamente Pachita se cruzó de brazos, los ayudantes envolvieron al paciente y lo llevaron a otra habitación. Este relato nos narra, pues como tal, un trasplante que Pachita realizó, y lo impresionante o lo más relevante del texto es que al parecer el órgano apareció de la nada en la mano de la curandera. Lo materializó de la nada. De la nada, ¿no? Y de él, de Freixedo, no hay tanta como relevancia, digamos, en sus investigaciones hacia Pachita, pero este es un fragmento de lo que me pareció a mí, pues interesante, ¿no? Pero Alejandro Jodorowsky, que es un escritor chileno, que hoy aproximadamente creo que tiene 92 años, wow. Él es el creador de la psicomagia, que es una técnica terapéutica que él utiliza como y junta como el chamanismo, psicología, varias cosas, ¿no? Que él investigó alrededor del mundo y durante muchos años. Okay. A mi parecer, Jodorowsky es una de las personas con un nivel de conciencia alto. A mí me gusta mucho cómo habla sobre la realidad, cómo habla sobre la vida, ¿no? Entonces, me resulta interesante que alguien que ha viajado por el mundo investigando y leyendo se haya sorprendido tanto de Pachita como lo vamos a decir. Jodorowsky acudió a Pachita ya que era un incrédulo, un escéptico, y no creía nada de todo lo que se decía sobre la curandera. Pronto se dio cuenta de que Pachita no era una bruja cualquiera, ya que en un día de consulta, según Jodorowsky, llegaban hasta 3,000 pacientes a su casa. En palabras de Alejandro, dijo: desde el primer encuentro todo fue impresionante, y citó una parte de sus relatos. Apenas llegué a la habitación donde estaba Pachita, me taladró con la mirada y me llamó: muchacho, sí tú muchacho, ¿de qué tienes miedo? Ven, acércate a esta pobre vieja. Lentamente me acerqué a ella y debo decir que aquella mujer había encontrado las palabras perfectas para entrar en mí, pues me llamó muchacho, cuando yo ya tenía más de 40 años, pero aún no había madurado. Interiormente seguía siendo un adolescente. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de esta pobre vieja?, me preguntó. Yo contesté: eres sanadora, ¿verdad? Me gustaría verte las manos. Ella accedió sin rechistar y sentí las manos de una mujer adolescente que no correspondían a las manos de una anciana. Después de eso, la mujer estiró su mano hacia mí como para entregar un regalo. Claro que esto era imposible, ya que un segundo antes yo había tomado sus manos y no tenían nada. Las personas que estaban en la habitación me dijeron que aceptara el don. Me acerqué a la anciana y en su mano estaba un objeto brillante, el cual tomé, y era un objeto dentro de un triángulo, precisamente el símbolo de El Topo, el símbolo de mi película. Inmediatamente en ese momento le pregunté si podía servirle de ayudante. Ella contestó: claro que sí, hoy me leerás la poesía que me haga entrar en trance. Empecé a recitar un poema consagrado a Cuauhtémoc, y en ese instante aquella vieja arrugada emitió un grito tremendo como un rugido y comenzó a hablar con voz de hombre, y dijo inmediatamente: amigos, me alegro de estar entre ustedes, traigan al primer enfermo. Aquí, digamos, Jodorowsky describe que desde el momento en que llegó, pasaron cosas donde le da un objeto. Primero, lo aparece de la nada, ¿no? Ajá. Le da un objeto que es el símbolo de una de sus películas. Entonces, él incluso en el relato dice que al principio dijo: es que esto es un engaño. O sea, ella ya lo tenía preparado, pero dice: si lo tenía preparado, ¿de dónde lo apareció? Si yo le había tomado las manos en ese momento. Jodorowsky quedó como pues anonadado, lo convenció, digamos, de lo que ella hacía, y Jodorowsky se quedó un tiempo haciendo servicio con ella. Jodorowsky describe que desfilaban cientos de pacientes, como dijimos, y cada uno llevaba un huevo en la mano. Pachita frotaba el huevo contra los cuerpos de los pacientes, los rompía y examinaba la yema y la clara del huevo para descubrir el mal. Si no hallaba nada grave,
recomendaba algunas infusiones que ellos mismos les daban, que preparaban ahí, o en algunas cosas extrañas como lavativas con café. Incluso hay una parte donde Jacobo Greenberg dice que le recetaba agua con clavos oxidados. O sea, a mí mi lógica me diría, no te tomes eso, ¿no? Te va a hacer daño. La lógica diría eso, ¿no? No, claro, sí. Ahora, cuando el problema le parecía muy grave a ella, proponía una operación. Y Jodorowsky dijo, yo fui testigo de estas intervenciones y vi cosas irrepetibles. Que una persona, te digo, como, pues tal vez no de ciencia, pero sí de letrado, alguien que ha leído, investigado, ¿no? Viajado, que lo haya impresionado de esta manera, pues es raro. Según Jodorowsky, Pachita recostaba a los pacientes en un catre, y aunque en otros relatos se dice que era una mesa de madera muy vieja, y siempre, y esto es bien importante porque todos los que relatan de Pachita hablan de lo mismo, siempre a la luz de una vela. Pachita no dejaba que se prendieran las luces porque decía que eso dañaba los órganos que ella materializaba. Pachita empezaba como a ver el cuerpo y de repente señalaba el lugar del cuerpo que iba a operar, lo rodeaban con algodón y le echaban un chorro de alcohol encima. Pachita siempre estaba acompañada de 2 ayudantes, que por ejemplo en este caso era Jodorowsky con otra persona, y media docena de discípulos que tenían prohibido cruzar las piernas, los brazos o los dedos para facilitar la libre circulación de energía. Y aquí... Interesante. A mí también se me hizo súper interesante porque también en algunas cuestiones que he tenido experiencias en mi vida, me han dicho eso. Sí, no cuerpo abierto. Cuerpo abierto para que dejes que fluya la energía, ¿no? Entonces es extraño, pero interesante, ¿no? Sí. Dicen que cuando el río suena es porque agua lleva, ¿no? O sea, aquí muchas de las cosas que se hablan de Pachita me hablan de lo que te digo, ¿no? No podemos decir que... En primera no podemos nosotros decir que pasó realmente porque no tenemos evidencia, no lo vivimos, no está documentado. Que me hubiera gustado. Sí, sería... Bueno, sí está documentado. No, o sea, a lo que voy es en foto o en video, ¿no? Algo así. Bueno, si hay fotos de Pachita que vamos a subir al Facebook y al Instagram, donde se ve que está abriendo un cuerpo. Sí, Pachita. Sí, o sea, bueno, eso sí. Pero, según... incluso en una parte en donde de Jacobo, en el libro de Jacobo, que vamos a hablar un poquito más adelante, hubo una persona que fue a tomar fotos y Pachita, bueno, Cuauhtémoc, le dijo a Jacobo, no te preocupes, de todas maneras ni van a salir las fotos. O sea, era algo como que no podía salir, o sea, que todo se quedaba en ese lugar, pero aún así sí hay fotos, ¿no? Y que las vamos a subir. Y en palabras del mismo Jodorowsky, de quien estábamos hablando, decía, de pie a su lado, yo mismo vi cómo hundía el dedo casi por completo en el ojo de un ciego, o cómo cambiaba el corazón a un paciente, al que parecía abrirle el pecho con las manos. Pachita me obligaba a meter la mano en la herida, yo palpaba la carne desgarrada y retiraba mis dedos llenos de sangre. De un tarro de cristal que tenía al lado tomaba un corazón llegado de no sé dónde, que ella implantaba en el cuerpo del enfermo. Nada más ser colocado sobre el pecho, el corazón desaparecía bruscamente. O sea, digamos que no hacía más movimientos, sino nada más lo ponía en el cuerpo y como que lo absorbía el cuerpo y ya. En el tiempo que Jodorowsky sirvió como ayudante, dice que nadie murió y que él no se percató que muriera alguien en ninguna de las cirugías, pero que parecía que las operaciones eran muy dolorosas. Después de todo lo que vivió al lado de Pachita, Jodorowsky aún estaba escéptico. O sea, y es increíble. Bueno, es increíble, pero lo puedo entender porque cuando uno es escéptico, buscas como toda la lógica y descartas prácticamente todas las posibilidades antes de creer algo. Pero es impresionante que aún después de ver que hacía las operaciones enfrente de ti, dudaras, ¿no? Todavía tuvieras un poco de duda. Yo creo que más que duda es el hecho de tener el conocimiento de cómo lo hizo, ¿no? O de cómo se está haciendo las cosas. Exacto. Ahora, Jodorowsky padecía dolores en su hígado en ese momento y dijo, voy a experimentar en carne propia una cirugía de Pachita. Jodorowsky habló con Pachita accedió y Jodorowsky fue operado. Y cito uno de los relatos de Jodorowsky al momento de ser operado. Yo no tenía miedo.
Para mí, aquello era teatro. Yo quería operarme para ver qué ocurría, pero cuando me vi en la cama frente a Pachita, que tenía en la mano un cuchillo y estaba rodeada de fieles que rezaban, empecé a sentir mucho miedo. Noté que me cortaba con sus tijeras y sentí el dolor que siente una persona a la que le cortan la carne con unas tijeras. Corría la sangre y pensé que me moría. Después me dio una cuchillada en el vientre y tuve la sensación de que me abría las tripas. Experimenté el dolor más grande que había tenido en toda mi vida. Chillé sin pudor. Pachita me arrancó algo del hígado, me mostró un pedazo de materia que se movía como un sapo, lo envolvió en un papel negro, me colocó el hígado en su lugar y finalmente me pasó las manos por el vientre para cerrar la herida. Inmediatamente desapareció el dolor. Si fue prestidigitación, la ilusión fue perfecta. Desde entonces, el hígado no ha vuelto a molestarme. Todo esto he sacado de relatos de Jodorowsky. Y esta última parte que dice, si fue prestidigitación, la ilusión fue perfecta, me salta porque cuando yo empecé a leer todo esto, cuando empecé a documentar y leer, yo también pensé eso. Dije, tal vez Pachita era tan buena que manipulaba tu mente y la mente de todos los que estaban ahí, ¿sí?, para hacerlos creer o tener visiones de una operación. Y a lo mejor era tan buena que ella manejaba la mente del enfermo para que con la propia mente del enfermo desapareciera el padecimiento o la enfermedad que tenía. O sea, yo empecé a pensar eso. Y Jodorowsky lo dice, ¿no? Dice, si fue esto, fue no lo había ni siquiera pensado. La ilusión fue perfecta, ¿no? Pero vamos también a mencionar a Carlos Castaneda, de quien hablé hace un rato. Ajá. Que él fue un antropólogo peruano radicado en Estados Unidos. Castaneda escribió muchos libros relacionados al chamanismo y en específico hablaba de don Juan Matus, quien fue su maestro. Incluso he leído varios de esos libros, me parecen muy interesantes. Los leí cuando yo era chavo, bueno, o sea, estaba chico, tenía como 13 años porque uno de mis tíos me lo recomendó. Y cuando lo leí la primera vez no me causó el mismo impacto que me causan hoy cuando leo ese tipo de cosas. Acabo de leer uno, incluso lo terminé esta semana, que se llama El lado activo del infinito, que es muy interesante porque habla igual como de que para que tú trasciendas y llegues a un nivel de conciencia tienes que desprenderte de todo lo mundano, tienes que deshacerte de todo lo que físico, te ata, ¿no?, a esta vida. Es difícil, súper complicado, es simplemente el pensar que te liberes o que dejes todos los recuerdos. Es muy complicado, sí, ¿no? Pues toda tu vida, todo lo que conoces, básicamente. Sí, o sea, está difícil. Ahora, Carlos menciona su encuentro con Pachita en uno de sus libros que se llama El conocimiento silencioso. Don Juan, que era su maestro, un chamán también mexicano, le dijo que los actos mágicos que Pachita hacía estaban en función de un número determinado de personas a las que podía manejar. Interesante, lo que le estoy diciendo ahorita es lo mismo que cité hace un momento de que a lo mejor los hacía como los manejaba mentalmente. Dice, Pachita era capaz de mover el punto de encaje de todo su auditorio, eliminando sus dudas completamente con sus actos y permitiendo que con esto, que todo lo que hiciera para curar se hiciera posible. Ella hacía creer en lo increíble. Y aquí voy a hacer otra acotación. Según esta definición o lo que le dice don Juan Matus a Carlos Castaneda, a mí me saltó en la cabeza. Yo siempre he dicho, sí creo que Jesucristo existió, sí lo creo, porque lo considero un personaje histórico muy importante en la historia mundial, ¿no? Yo siempre dije, no, o sea, eso de convertir el agua en vino, de hacer que un ciego viera, de curar leprosos, de caminar en el agua, todo esto yo decía, no, es que no puede ser, ¿no? Es imposible. Es imposible. Pero ahora, aquí le dijo algo importante, don Juan le dice, ella hacía creer en lo increíble. Entonces aquí digo, tal vez Jesús era una persona tan sabia que efectivamente hacía creer en lo increíble. Ajá. Y hacer que todo mundo
disipara sus dudas, tal vez eso es lo que hacía que resultaran los milagros que se platican. Jugar con la fe, ¿no? Incluso de la gente. Exactamente. De las masas. Exacto, entonces, pues ya no me parece tan descabellado, Tan loco. ¿no? Tan loco. Y hasta aquí, pues digamos que todo fueron relatos que fui sacando de ciertos lugares, de Jodorowsky, de Carlos Castañeda de un libro, etcétera. Pero aquí va ya lo que habla Jacobo Greenberg, que escribió específicamente un libro que se llama Los chamanes de México, volumen 3, Pachita. En este libro están todos los relatos de las experiencias que Jacobo tuvo al lado de Pachita en 3 años que sirvió como ayudante. 3 años. Se dice en el libro, él platica, que él iba incrédulo y que dijo, yo solo tomé ropa para un par de días estar con ella y no regresó en 3 años. Así, tal cual, ¿no? Dijimos, Jodorowsky era una persona de letrado, leía, viajó por el mundo. Carlos Castaneda era un antropólogo que estudió mucho, sabía mucho y se metió en el chamanismo también, porque fue algo que le llamó. Incluso en sus libros Don Juan le dice que él tiene el don para traspasarle todo el conocimiento. Hablamos de Freixedo, que fue también, él era como un investigador paranormal, entonces pues puedo creer que a él le llamaba la atención este tipo de cosas. Claro. Pero Jacobo era un neurofisiólogo y psicólogo mexicano que dedicó su vida a estudiar el chamanismo, la conciencia, la meditación, la astrología y la telepatía. Entre muchos de sus libros que él ha escrito, escribió más de 50 y tantos libros, donde uno de sus... Bueno, no voy a spoiler, mejor hablamos de Jacobo después en su programa específicamente. Sí. Y vamos a decir, o les voy a platicar cómo conoció Jacobo a Pachita, ¿no? Jacobo la conoció por medio de Margarita López Portillo, que era la hermana del entonces presidente de México, José López Portillo. Entonces, aquí ya, esta Pachita se codeaba con... ¿Se codeaba con quién? O sea, caca grandes, o sea... Sí. No, o sea, ella ya con la hermana del presidente. Incluso a Pachita Jacobo la conoció en Los Pinos, quien invitaba recurrentemente a Pachita a ese lugar, ¿no? Wow. Jacobo obviamente no creía nada porque pues él es un hombre de ciencia. Obviamente dice, la mente, o sea, todo tiene una explicación. Y entonces, como él no creía, estaba escéptico, Pachita le dijo, pues te invito a que vayas, ¿no? A hacer una cirugía para que le ayudes al hermanito. Jacobo dijo, bueno, pues vamos a ver. Porque claro, pues es algo interesante, sí. ¿No? Vamos a desmentirla y si no la desmentimos vamos a ver cómo o por qué, ¿no? Sí. Entonces, Jacobo cuenta en su libro que al llegar a la casa de Pachita, él estaba súper enojado porque se había perdido entre las calles, no había encontrado la casa rápido y un taxi se le había cerrado en el camino. Según Jacobo tocó la puerta y pidió a ver a Pachita, quien me dijo que viniera a verla. Unas voces por dentro de la casa le dijeron que esperara. Jacobo estaba súper enojado y comenzó a meditar, que es algo que hacía muy recurrentemente para calmarse, y después de varios minutos, cuando él dice que la paz le llegó, una voz de adentro le dijo, el hermano quiere que pases. Entonces, desde ahí ya no, para mí no hay coincidencias. No. De hecho, no creo en las casualidades, ¿no? Sí, creo claro. más en las causalidades. Y también el hecho de que Jacobo la haya conocido en Los Pinos, en un lugar donde no conocerías a una persona como Pachita, que describen que era una persona humilde, una persona que traía baberos así como de abuelita, o sea, bueno, abuelita que creo que todo mundo, los que nos escuchan, saben que las abuelitas traían su baberito. Sí, lo clásico que se veía antes, ¿no? No sé si todavía, pero por lo menos antes era muy... Creo que las abuelas hoy ya son un poco más modernas, pero en ese entonces, o en los 70s, pues las abuelitas estaban así, ¿no? Jacobo describe en su libro que desde el primer día presenció varias operaciones, incluso más de 15 dice. Wow. La primera operación que realizó al lado de Pachita fue la de una mujer que tenía un dolor intenso en el estómago. Pachita, dice Jacobo, abrió el estómago de la mujer con un cuchillo del monte. Él le habla un cuchillo de monte, ¿no? Jodorowsky dice un cuchillo de mesa, algo así. Él dice del monte. Jacobo dijo sentir que él se desmayaba en ese momento porque salía demasiada sangre, ¿no? Que corría chorros, que era como algo impresionante a la vista. Impresionante, exactamente, para alguien que a lo mejor no es médico, ¿no? Claro. Bueno, incluso yo creo que hasta para un médico el hecho de que alguien sangre en una mesa le corten la panza con un cuchillo debe ser impresionante, ¿no? Sí.
Dice Sí, porque Jacobo, vas incluso en contra de todo lo que conoces, ¿no? Lo que se supondría que tendría que ser, ¿no? pues lo que es, pues sí, entre comillas, lo real. Ajá. Y ahorita vamos a hablar de eso, de la realidad, que es súper así interesante ahorita lo que viene. Jacobo, como dije, sentía que se desmayaba y Pachita metió la mano en el estómago de la mujer, cortó con unas tijeras un trozo de carne que desprendía un olor fétido. Leo, el ayudante de Pachita, que estaba junto con este Jacobo, le pidió a Jacobo traer un pedazo de algodón con alcohol y le dijo que saturara. Este Jacobo se sacó de onda, dijo, ¿cómo? O sea, ¿saturar? El término común, digamos, es suturar. Suturar. Como coser, ¿no? Coser la piel. Jacobo estaba súper confundido, pero por instinto dice que él fue así, instintivamente colocó el algodón y sus manos encima de la herida de la mujer, la cual dice que cerró instantáneamente. Vendaron el estómago de la mujer y la cargaron a la habitación contigua donde descansaban por unas horas los pacientes. Jacobo estaba súper sorprendido. No sabía explicar cómo habían realizado una operación en esas condiciones y no solo eso, cómo es que la herida había cerrado ante sus ojos. ¿Sí? Sin ni siquiera hacer un acto, ¿no? De cerrar la herida. Fue impresionante para él. Dijo Para él. cualquier persona, ¿no? Y en su libro dice, volteé a ver al hermano, o sea, el hermanito esta Pachita, que Cuauhtémoc, que era quien estaba dentro de ella, y a Leo su ayudante, y les dije que estaba con Dios. Sentí que había cerrado una herida, que el hermano había manejado la materia como si fuese un juguete, que Leo era un santo, y me dije que esto era que no existían los límites. Dios verdaderamente existe. O sea, fue tan impresionante para él que dijo, o sea, esto va más allá, ¿no? De todo lo que conozco. En el libro se describen, de hecho no es un libro tan grande, es un libro prácticamente de 90 páginas. Si la gente le interesa de verdad, les recomiendo que lo lean. ¿Cómo se llama? Se llama Chamanes de México, Los Chamanes de México, volumen 3, Pachita. Ok. No está tan grande, es digerible, es impresionante incluso si lo lees y la gente que sea más escéptica seguramente lo dejará de leer en la página 5 porque hay cosas que no son creíbles. Que no son creíbles. Incluso yo que soy creyente de muchas cosas y que tengo, y que digo entre comillas que tengo abierta mi mente, incluso a mí me parecía de repente hasta ridículo, ¿no? Demasiado. En algunas cosas, ¿no? Sí. Es que la verdad es que, digo, creo que todo este tipo de cosas es, como dices, es inexplorado, es totalmente milagroso, se puede decir. Pero creo que al final, en algún momento, bueno, no sé si en este plano existencial encontremos alguna respuesta, pero de que debe tenerla. Sí, ahorita más adelantito vamos a hablar así como preciso de lo que Jacobo dice que cree que pasa, ¿no? Ok. Se hablan de muchas intervenciones, pero hay unas que son más interesantes y no voy a escribirlas porque pues obviamente nos llevaríamos muchísimo tiempo en el programa, pero por ejemplo un hombre que no podía caminar, Pachita abrió de la espalda de este hombre y dejó al descubierto la médula espinal. El hermanito pidió un injerto de hueso y alguien se lo pasó de un frasco de vidrio, que tampoco dice Jacobo que sabía de dónde salía. Y la mujer lo incrustó en la espalda del hombre. Después de saturar, como lo dije hace rato, la herida, el hombre comenzó a mover un poco su pierna izquierda. O sea, de hecho es como muy grotesco porque describe que con el mismo mango le pegaba como en el hueso. O sea, para hacer como para meter el hueso, ¿no? Ajá. Se supone que todo esto era muy doloroso, ¿no? Que dolía demasiado. Pues de hecho en el relato anterior, ¿no? O sea, el hecho de que dice que sentía que desgarraban sus tripas y cosas así. Exacto. O sea, debe ser insoportable. Según las descripciones era muy doloroso, pero al momento en que terminaba, o sea, después de unos minutos cuando dejaba de doler. Es impresionante, pero igual no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica. No, incluso, o sea, hacía trasplantes, hacía a una bebé, por ejemplo, que no podía hablar, le operó la cabeza, le abrió, le quitó el cuero cabelludo y después con un serrucho con una sierra, decían, era con una sierra le abría el cráneo y operaba, ¿no? El cerebro.
Wow. En algunas descripciones hablaba que injertaban cerebro, o sea, partes de cerebro. Otros, por ejemplo, líquido en la médula espinal, curaba ciegos, curaba cánceres, etcétera. O sea, hacía cientos de milagros esta mujer. En su libro, Jacobo describe que los órganos como Jodorowsky, como incluso Freixedo, dicen que los órganos que usaba Pachita para las operaciones aparecían de la nada y desaparecían de la misma manera. Entonces, ¿puede ser esto posible? Según mi lógica, y hasta lo que hoy conozco, y hasta lo que he leído, y hasta lo que he vivido hasta hoy, yo digo que es imposible. Pero Jacobo Greenberg postula una teoría en la cual afirma que existe una matriz llamada látice. Él le llama así. Y dice que en esta matriz se encuentra toda la información de cada elemento. La labor de nuestro cerebro es decodificar esa información y lo resultante es la realidad que percibimos. Greenberg afirma que nos equivocamos si creemos que la realidad que percibimos es un estímulo de nuestros sentidos, cuando en realidad es producto creado por nosotros, por lo que conocemos y nuestros antepasados, de tal manera que nosotros elaboramos nuestra realidad. ¿Un tipo de Matrix? Es una Matrix. Nosotros vivimos en una Matrix según Jacobo Greenberg, ¿no? Lo que yo entiendo, y como para ponerlo en términos pues más sencillos, digamos, nuestro cerebro funcionaría como un celular. Un módem casero transmite ondas de radio por toda la casa que no vemos, que no percibimos, pero están ahí. Tu celular recibe las ondas y las decodifica para mostrarte una imagen, un video, un audio, etc. Es porque tenemos un dispositivo que recibe esas ondas y las transforma y las decodifica para que tú puedas verlas en algo tangible. De algo intangible lo hace tangible, ¿no? Entonces, esta teoría como tal explicaría un poco el hecho de cómo supuestamente Pachita materializaba de la nada algunos órganos, ¿no? Que necesitaba para sus operaciones. A ver, vamos a hacer como... Esto es un boom, así pum, en mi cabeza, y creo que para los que nos están escuchando podría resultar algo así. Según lo que dice Jacobo, en la realidad que nosotros percibimos, bueno, es más, incluso, los eventos siempre decimos son neutros. Cada quien le da la carga que le quiere dar. Que le quiere dar. Claro. Entonces, a lo mejor el evento es el mismo, pero Skoll ve una realidad y yo veo otra realidad. En ese punto ya simplemente entonces es un punto para Jacobo. Sí. Porque sí es cierto, entonces. Entonces ahora, según este postulado, los elementos, todo está ahí. Todo está aquí en el aire. Pero nosotros no somos capaces de agarrar, por ejemplo, el aire y materializarlo en algo que necesitamos. Algo como la alquimia. Algo así. Ok. Entonces, tal vez, Pachita sí lo que hacía, ella tomaba elementos que nosotros no percibimos para transformarlos en algo que necesitaba. Que ahora, aquí hay también que considerar una cosa. Estamos diciendo todo esto y estamos considerando que Pachita era la que hacía, pero en realidad Pachita no era la que hacía. Ella Pachita, siempre decía que ella decía que era un medio. O sea, en sí ella solamente era un medio para el conocimiento y para el hermanito. Vaya. Exacto. Entonces, si nos ponemos estrictamente ya en el aspecto de creer todo lo que nos está diciendo y demás, probablemente todo esto sea conocimiento, pues, ni siquiera sé cómo decirlo, místico. Pues sí. No sé, conocimiento de dioses, por decirlo de alguna manera, en el que tal vez pueden, justo lo que dices, ¿no? Materializar, convertir, poder, pues ahora sí que en términos de videojuegos jugar esta vida con hacks, ¿no? Exactamente, exactamente. Es que entonces, ahí te digo, para mí fue un boom, ¡pum! Así en mi cabeza cuando estaba leyendo, porque dije, híjole, no, o sea, sí, ¿cuánto no conocemos? Es que sí, justamente, y ahorita es como, digo, va a sonar medio absurdo lo que voy a decir, pero ahorita que estabas diciendo todo eso era así como de, güey, entonces podría jugar mi vida en un nivel mucho más tranquilo, más fácil, pero es justo, ¿no? O sea, ¿cómo sabes todo este conocimiento? ¿Quién lo tiene? Exactamente. ¿Dónde está?
si realmente quedó guardado en algún lugar, si está escondido, porque bueno, suponiendo todo esto que existe, pero si ya hay evidencia de varias personas que dicen las mismas situaciones, pues ya no creo que se trate de una farsa, ¿no? Ahora ahí les va. Con esto que postula Jacobo con su teoría, cuando alguien dice estar poseído, o incluso no poseído, gente que dice que ve a alguien, que ve algo, siempre se le da un tratamiento psicológico, psiquiátrico, etcétera, ¿no? Porque se considera que es un mal en tu cerebro. Ajá. Con esto que dijimos, y si no es realmente un mal en tu cerebro, sino simplemente estás creando una realidad diferente, porque tu cerebro está haciendo algo diferente a las mentes de todos los demás. Interesante. Entonces ahí dejamos como ese, nada más ese comentario, sí, para que lo piensen de, no digo que sea así, pero, o sea, sí me hace pensar, o sea, digo, a lo mejor ellos... Es que abre demasiadas posibilidades todo esto. Es que a lo mejor ellos, su mente decodifica los elementos de una manera diferente para ver una realidad distinta a la que vemos todos los demás. Y no quiere decir que esté mal. Simplemente él capta o está viendo cosas que los demás no somos capaces de percibir, ¿no? Bueno. De hecho, y se me antojó ahorita tema de podcast, esto de la alquimia, porque no sé si... Pero eso sí está... Sí hay que leer mucho. Sí, no sé si por ahí existe algo que se conecte remotamente a esto. Posiblemente, porque yo, o sea, leyendo todo esto dices, seguramente en muchas culturas de todo el mundo hay cosas parecidas a esto. Sí, seguro. Pero, pues es como aquí, o sea, cuando llegan los españoles a conquistar, se perdieron prácticamente todas las costumbres y los conocimientos que se tenían. Lo hablamos en nahuales, en brujería, ¿no? Sí. Tal vez no es gente... Bueno, dicen, ¿no? Que la brujería y el nahualismo, el chamanismo existen y que pues cada quien puede hacerlo para el bien o para el mal, ¿no? Es como un arma, como lo dicen, ¿no? Cada quien puede hacer lo que quiera. Eso no necesariamente es algo malo, pero siempre le damos una connotación de maligno, ¿no? Claro. Pero pues por la cultura, por la religión, por la sociedad, también, ¿no? Exactamente. Entonces, a ver, Pachita realizaba todas sus operaciones, pero tenía otras en las que se refería a ellas como que era un daño. En estas operaciones sacaba la maldad, que posiblemente fue realizada por algún trabajo de algún hechicero, algún brujo, algún chamán. Se cuenta que sacaban pedazos de carne que tenían vida y eran envueltos en un papel de color negro. Después de varios días, estos trozos tomaban forma de animales, incluso de algunas personas. O sea, pequeños, pero se veían. Para estos trabajos de extirpar el daño, todos los presentes debían de rezar y tomarse de las manos, no soltarse y poner atención 100% en la cirugía. O sea, tenían que focalizar su energía en eso. Pachita no dejaba que nadie tocara el daño, solo ella lo tocaba. Al parecer esta fue la operación que se le hizo a Jodorowsky, porque Jodorowsky dijo, me sacó algo del hígado, lo puso en un papel negro y después me acomodó el hígado. ¿No? De hecho, hay un capítulo en el libro donde se habla que el hermanito Cuauhtémoc realizó un exorcismo también. Daniel era un niño de 4 años que supuestamente estaba poseído por Fernando Breñas, y cuando el hermanito logró sacar a la entidad, esta se metió en el cuerpo de Pachita, pero instantes después volvió Cuauhtémoc. Ok. Otro de los casos interesantes fue cuando Pachita estaba operando y se desvaneció, así, se cayó, se desmayó encima prácticamente del enfermo, y cuando se levantó, tenía otra voz, era una voz extraña, dentro de Pachita, una voz de hombre que dijo, hola. Memo, que era un hijo de Pachita, un ayudante, les dijo a todos que se callaran, que no contestaran. De pronto Pachita recobró la voz del hermanito Cuauhtémoc y Jacobo preguntó qué había pasado, ¿no? El hermanito le dijo, ¿qué no viste? Que se nos iba. Fui a hablar con mi padre para que lo dejara vivir. Memo, el hijo, le explicó a Jacobo que mientras el hermanito fue con su padre, la muerte se apoderó del cuerpo de Pachita. Por lo cual, él pidió, Memo dijo que no nadie le contestara la muerte. Interesante, bastante interesante. Según lo que se cuenta es que sí, efectivamente Cuauhtémoc, que el espíritu de Cuauhtémoc
era quien poseía el cuerpo de De Pachita. Ella era un medium como tal. Incluso en varias entrevistas que le hacen, dice, a mí me han venido a visitar esos de científicos y que no sé qué, dijo, pero me han invitado a dar conferencias, pero ¿qué va a hacer? Así tal cual cito, ¿no? Dice, ¿qué va a hacer esta pendeja dando conferencias si yo no sé nada? Ella... Es que eso es lo que se me hace demasiado curioso, el hecho de que ella se dice como tal solamente un medio. Y ahorita que dices esto es justo lo que te decía hace unos minutos. El hecho de que probablemente, o más bien el que tenía todo el conocimiento, quien hacía todo esto, este tipo de cosas ya tan raras, extrañas, fuera de lo común, pues era pues Cuauhtémoc, o sea, Sí. era el hermanito. Bueno, se supone que sí. Se supone, y según lo que todos dicen, efectivamente era el hermanito Cuauhtémoc. Sí. Y ahí va algo también súper interesante. Candelaria, que era una de las ayudantes más fieles y que estuvo prácticamente toda su vida con Pachita, le contó a Jacobo en una ocasión que durante las operaciones, Cande, como le decían, podía ver muchas manos brillantes alrededor de las manos de Pachita y de todos los ayudantes. Decía que las manos se movían de manera muy veloz, por lo que se cree que una fuerza superior era la que realizaba las operaciones y Pachita y compañía solo servían como un medio. Una niña que también fue operada también le dijo a Jacobo que ella veía las mismas manos brillantes y que incluso esas manos la visitaban en su casa como si la estuvieran cuidando. Entonces, según lo que dice Candelaria, es que había muchas manos alrededor, digamos, de los medium, y entonces quien realizaba las operaciones, y es por eso que no se veía cómo se cerraba una herida, eran estas manos brillantes, que posiblemente era Cuauhtémoc y no sé quién más, ¿no? Sí. Entonces es puta, súper... Pero aquí estamos hablando de edades, de cosas ya... Es que está fuerte. Es muy inexplicable, o sea, sí da para otros 2-3 programas fácil, con todo este tipo de historias y de cosas que se narran, que se vivieron. Creo que sí son muchas cosas que dan para hablar demasiado. No hice tan largo, digamos, las descripciones. A mí me gustaría que descarguen o que compren el libro para que lo lean, para que Sí, sin duda. vean y se den cuenta de las descripciones tan detalladas que hace Jacobo, ¿no? En este libro. Según, o lo que se sabe es que Pachita murió de causas naturales. Y pues yo quiero creer eso, ¿no? Porque si no, sería muy irónico que hubiera muerto de alguna enfermedad, ¿no? Incluso se supone que cuando ella era más joven, ella tuvo muerte cerebral, según su hijo Memo. Y se dice, y según Memo le dice a Jacobo que el hermanito Cuauhtémoc se apoderó de su cuerpo, pero que Memo no le gustaba, que él no quería sentir eso, porque dice, según en su descripción, es que era un vacío, y dice, según, que su conciencia viajaba por todo el mundo, por todos lados, mientras la conciencia de Cuauhtémoc era la que estaba dentro del cuerpo. Entonces, ahí también es otra cosa. Cuando Cuauhtémoc entraba en el cuerpo de Pachita, la conciencia de Pachita, ¿dónde estaba? ¿A dónde se iba? ¿No? Entonces ahí es donde también Jacobo decía, híjole, es que tiene que ser Pachita. Incluso dice Jacobo que en alguna de las operaciones, cuando ella decía que Cuauhtémoc era el que hacía todo, dice, estuve a punto de decirle que Cuauhtémoc no era el que los hacía, que ella era quien curaba. Pero dice, ¿cómo me atrevía yo a decirle algo cuando no podía explicar nada de lo que estaba pasando? Sí, claro. Cuando yo no curé a nadie de un cáncer, por ejemplo. Entonces, esa es otra incógnita. ¿Dónde estaba Pachita en cuanto entraba el cuerpo de... Bueno, el espíritu, la conciencia del hermanito? Según Memo, lo que decía es que él no le gustaba. Y hablando de su hijo, el hermanito le contó a Jacobo también que cuando Pachita muriera, el don pasaría a uno de sus hijos varones. Y digo que a sus hijos varones porque según describe Jacobo que el hermanito le dijo que ese don iba a pasarse durante 10 generaciones en el linaje de Pachita. Wow. Y ella era la tercera generación de este don. Y se supone que en cada generación tenía que cambiar como de sexo. Okay, sí, En este era Pachita, y el que seguía tenía que ser un varón, y el que sigue tendría que ser una hembra, ¿no? Entonces, cuando se supone que, bueno, no se supone, cuando Pachita muere, no se sabía
a quién se le iba a transmitir este don. El don. Y según Jacobo dice que fue transmitido a Enrique Ugalde, quien supuestamente operó y sigue haciendo estas operaciones hasta su muerte en el 2012. Después de la muerte de Enrique, la familia Ugalde comenzó a pelearse por tener el supuesto don, como si fuera algo material, ¿no? Sí, entonces como aquí si, ya... ¿verdad? Yo lo quiero de herencia. Exacto. Para mí ya es En el testamento, ¿no? Sí, para mí esto ya es una reverenda idiotez, porque entonces ya no es lo que realmente hacía Pachita. Sí, exacto. ¿no? Ella curaba... Lo único que me puede a lo mejor ahí pensar o hacerme sentir bien es que justamente si es algo que no se elige, y yo creo que si es algo mucho más grande que podamos entender, y si el sentido es ayudar como tal, no creo que alguna de estas personas se le fuera a dar, ¿no? Bueno, ahí te va. Se dice que la persona que tenía que seguir con este don era la hija de Memo, Liliana Ugalde. Pero quien según, y digo entre comillas, siguió con la tradición, fue Israel Ugalde, quien era primo de Liliana e hijo de Enrique Ugalde. Pero si nos basamos en lo que según el hermanito le dijo a Jacobo, no podía ser, porque se supone que tendría que ser una mujer. Se dice que este Israel, el que supuestamente obtuvo el don, junto con su ayudante Domingo Ferrer, realizan operaciones, pero al parecer todo es un fraude, ya que hay relatos en internet y de varias personas que dicen que fueron con esta persona, con Israel, y cuentan que no curaba ningún padecimiento, que solo disminuye los dolores con algunos bálsamos, con algunos jarabes que ellos les venden, y también cuentan que la consulta, al momento de entrar tienes que pagar 300 pesos. Eso pues para mí rompe con lo que realmente hacía Pachita, que ella trabajaba sin cobrar, y pues vivía de las donaciones, que hizo el kinder, lo que les platiqué, cuidaba animales. Entonces ya para mí se pierde el sentido, el foco. Exactamente. Ahora, como lo dije en varias partes del podcast, no hay alguien que desmienta lo que hacía Pachita. Y eso resulta para mí impresionante porque, pues te digo, es más, incluso después de leer los libros, de leer todos los relatos y todo, en mí todavía hay escepticismo. O sea, todavía digo, es que no puede ser. No puede ser que tanto. Según lo que yo he visto, no puede ser. Pero entonces aquí es lo mismo que platicamos en todos los programas. No porque no lo vea, no está o no existe. Y es que siento yo, y voy de nuevo, ¿no? Al punto de ¿por qué no pensar que es conocimiento y son cosas más allá de este plano, más allá de esta existencia, más allá de lo que podamos entender? A lo mejor incluso ni siquiera de este plano existencial o demás, sino que es conocimiento que, insisto, esa es la incógnita que ahorita tengo más. ¿Dónde está todo ese conocimiento? ¿Quién lo tiene? Es que, ¿por medio de quién lo puedes tener? Fíjate, por ejemplo, se habla de Pachita y realmente no hay otro. Sí se habla de algunas personas que son mediums, pero nadie ha tenido el impacto que ha tenido Pachita con la limpieza en las cosas, ¿no? O sea, me refiero a que en ningún momento se ve como algún tipo de querer obtener algo acá. No, y aparte, o sea, fueron varios los que fueron con ella. Y hasta se quedaron con ella. ¿Sí? Porque estaban impresionados, ¿no? Entonces, es difícil para mí creerlo al 100%, pero puedo decir que de todos los temas que hemos hablado, este es el que puedo decir, yo creo que más del 70-80% de la historia, ¿no? Es que sí, no hay algo que digas, esto no cuadra, esto no puede ser así. Sí, exactamente, y con las teorías, o sea, para mí lo que dije hace rato de la latice, que es la Matrix, digamos. Sí, también. Para mí, pum, me reventó la cabeza porque digo, tal vez sí vivimos en una simulación. En una simulación, y nuestra realidad depende de lo que sabemos y no necesariamente de lo que está. O sea, no así fácil, no porque yo esté viendo algo verde, a lo mejor todos lo van a ver verde, ¿no? Entonces, híjole, es... Sí, lo que yo conozco como azul, yo como sé que es azul realmente, ¿no? Está súper difícil, o sea, está súper difícil entender. De hecho,
me empecé a leer un libro de Jacobo y es complicado. Este es más como digerible, el de Pachita, porque es más como los relatos que él vivió. En otros libros hablan mucho, muy teórico, muy de fórmulas, te explica como metafísica, física, y es extraño, es como complicado decir, puta, no lo entiendo, o sea, necesito leer más para poder entender lo que me está diciendo. Pero también Jacobo, el spoiler de este podcast es que desapareció y él, su investigación era que se supone que nosotros, como humanos, éramos capaces o somos capaces de teletransportarnos a cualquier lugar del universo. Pero es que ahí va de nuevo el hecho, ¿no? De si te abriste a tantas cosas, si viviste tantas cosas y quieras o no te abres a las posibilidades, te abres a que existen cosas mucho más grandes de las que tú creías, ¿por qué no pensar que encontró algo así? Es que exactamente muchas de las teorías y de las hipótesis que vamos a hablar cuando hablemos de Jacobo dicen que posiblemente trascendió y llegó a otro lugar él. Su conciencia fue tan elevada y su conocimiento fue tan grande que él logró trascender y llegar a otro lugar que nadie ha llegado ahí, ¿no? No lo dudo y estaría muy pues curioso. Incluso, o sea, vamos a decir en las culturas pop, por ejemplo, en el Avatar, la leyenda de Aang y Korra, se basan mucho como en el hinduismo, en ciertas culturas. Sí. Incluso ahí en el Avatar hablan que para que tú puedas hasta volar, te tienes que desprender y llegar de todo lo que está aquí. Y tu mente debe de llegar a un nivel de conciencia tan alto que trasciendes y llegas a otro punto diferente, ¿no? Sí. Entonces, muchas culturas hablan de algo parecido, entonces no descarto la posibilidad de que sí se pueda. Sí. Y pues cierro diciendo que si alguien sabe y me puede mandar algo que pueda desmentir a Pachita, pues estaría padre, porque curioso, para ¿no? leer también la otra parte, ¿no? A lo mejor sí es que existe, pero yo busqué y de verdad pues no encontré cosas que me dijeran que lo que hacía Pachita no era cierto, ¿no? Curioso, siempre decimos así como de, si tienen algún tema, si tienen alguna evidencia, si tienen algo, y aquí ahorita es completamente lo contrario, ¿no? Si tienen o en algún momento han leído algo que no sea, que ponga en duda todo lo que hemos hablado ahorita, pues ahí está, ¿no? La invitación. Entonces, pues realmente está muy cañón todo esto, está muy cañón el entender qué es lo que hacía, y me quedo también mucho con algo que dijiste que me hizo un boom en la cabeza, hablando de la religión, el hecho de pensar en Jesucristo, de todo lo que se decía, y ahorita pensar en que Pachita podía materializar ciertas partes del cuerpo, de ciertos órganos, es como dices, se abre un campo de posibilidades de decir, si existe este conocimiento entre deidades o en algún otro plano de algunas otras personas, espíritus o demás, entonces probablemente él también, ni siquiera a lo mejor un medio, sino que él tenía tal vez el conocimiento que en este caso el hermanito es el que tenía, ¿no? Y es que se supone, pues según la religión católica, Jesús es Dios. O sea, Jesús es hijo de Dios, pero es parte de él. Entonces, pues a lo mejor y sí. Pues a lo mejor y sí tenía facultades diferentes. O el conocimiento, ¿no? Yo no sé si dependa de algo que no tengamos o si solamente es que según Jacobo, en sus teorías es que todos lo tenemos, pero solo no que no todos sabemos cómo hacerlo. Sí. Entonces, es como desbloquear ese tema va a estar también muy bueno, porque va a dar mucha tela de dónde cortar en cuanto a posibilidades, creencias y pues todo lo que haya de evidencia, ¿no? Sí, no.
La verdad es que a mí me gustó mucho hablar ahorita de Pachita porque pues sí fue impresionante leer varias cosas que, como lo dije, a mí me parecían hasta ridículas en algún momento, pero pues después de leer a Jacobo, después de leer sus postulados, a Jodorowsky, a todos, entonces dices, y escuchar, ¿no? De decir, Pachita con quiénes se codeaba, incluso en dónde estaba. Incluso hay entrevistas con Jodorowsky que pueden encontrar en YouTube. O sea, en YouTube las pueden encontrar si las buscan. De qué fue lo que vivió con Pachita, hay entrevistas, ¿no? Okay. De Jacobo, pues no hay. Incluso, de hecho, están sus libros porque fueron, pues, las editoriales los sacaron a la venta, pero sus estudios como tal no se sabe dónde están. Entonces, okay. es algo impresionante, la verdad, difícil, pero que cuando hablemos de Jacobo va a estar súper chido, súper padre ese tema, ¿no? Y pues por el momento terminamos el programa de hoy, que fue de Pachita. A la gente que le haya interesado y que llegó hasta acá en el programa, pues los invito a que busquen más, ¿no? Información de ella, que escuchen a Jodorowsky, que escuchen a varios personajes, para que pues se sorprendan igual que yo, ¿no? Al momento de leer, al momento de ver varias cosas. Entonces, vamos a subir fotos, imágenes de Pachita, de algunas supuestas operaciones. Fíjate, todavía sigo diciendo supuestas operaciones. Crédulo como todos ellos. Es que, híjole. Sí, es que... yo le he dicho aquí en este programa muchas veces. Tengo mi mente abierta, pero compruébame. Pero necesito pruebas, ¿no? Necesito ver. Sí. Pues es lo que les pasó a estos personajes. O sea, necesitaban pruebas, necesitaban desmentir a la supuesta curandera. Y es que también ahí está súper bien, ¿no? Porque también no puedes creer en todo lo que te van a decir, porque si no comprarías puro humo todo el tiempo, ¿no? Ah, claro. Ahorita que dices eso, híjole, qué bueno que lo dices antes de cerrar el programa. Creo que existe todo esto, pero también hay que ser realistas en que existen muchos charlatanes. Ah, claro. Mucha gente, y el caso más reciente que podemos decir es el de la chica que habla supuestamente un idioma alienígena, que hoy cobra $70 para que te enseñe. O sea, dices, no manches, o sea, sí, ¿no? Sí. O sea, digo, hemos hablado aquí de muchos casos, de muchas cosas, y creo que hay una constante. Cuando realmente son cosas muy inexplicables y realmente se encuentran menos, ¿cómo se puede decir? Irregularidades, es regularmente cuando la gente no quiere crédito, no quiere dinero, no quiere fama, no quiere reflectores, así simplemente necesita ayuda. Carlos Trejo. Es que sí. ¿Otro charlatán? Sí, es que es lo que es el fíjate, Maussan. Nosotros, bueno, fíjate que Maussan, y perdón, antes de cerrar el programa, fíjate que Maussan, ves que se enojó, o sea, ahorita que estamos hablando de la chica que habla alienígena supuestamente, se enojó porque dice que, pues, ¿cómo es posible que una mujer que sale a decir, pues, estupideces, le crean y la hagan tan viral y le hagan ganar tanto dinero? Y lo entiendo, porque él se ha dedicado prácticamente toda su vida a recabar información, pruebas sobre ufología, sobre ovnis. Sí. Y eso sí puedo decir que ha tenido sus fallas, sus videos fakes, pero cuando han sido fakes, él ha salido a decir, esto no fue real. Incluso en el brazalete de Adal Ramones, él salió después a decir que no fue real, que lo timaron. Eso entonces, no lo sabía. Yo creo que eso le da cierta credibilidad, porque tampoco es como, o sea, sí es amarillista, obviamente. Ah, claro. ¿No? Pero pues porque eso vende, y es parte de su trabajo y necesita que lo vean. Ajá. Claro. Pero yo sí puedo decir, esta persona por lo menos se ha dedicado a recabar información, a investigar. Sí. Pero por ejemplo, Carlos Trejo. Vivió cañita. O sea, ni siquiera tengo palabras, ¿no? Para decirlo de Carlos Trejo. Sí. Pero por ejemplo, nosotros desde que empezamos a hacer este programa, siempre hemos dejado abierta la posibilidad de que, bueno, más bien, nuestro eslogan
Sí. es abre tu mente y ábrete las posibilidades, ¿no? Porque creo que eso es algo importante para nosotros y para el ser humano, ¿no? Sí, No nos podemos para cerrar crecer. y decir que nosotros tenemos la verdad absoluta, ¿no? Claro. Pero nunca les hemos dicho, esto es lo que es real, cree esto. Los fantasmas son espíritus que... No, o sea, nosotros te decimos, esto es lo que investigamos, lo que leímos, tú eres libre de creer en lo que tú quieras y si te interesa, investiga y ve más allá, ¿no? Créate tu propio criterio. Entonces, creo que eso es importante. Y este tipo como Carlos Trejo, como Extra Normal, como este tipo de Ay. programas, pues le quitan credibilidad, para mí, a las investigaciones paranormales. Sí. A la ciencia inexplorada que puede existir y que puede estar allá afuera y que para mí lo hacen un circo, ¿no? Sí. Que realmente no investigan, que realmente solamente van supuestamente a lugares y dicen siempre que les ven, pasa algo. que pasan cosas, que hay. Entonces, yo creo que no, creo que la mejor manera que puedes hacer en estos casos cuando tienes la duda de si existen existen las cosas paranormales, porque el término como tal es fuera de lo normal, Sí, ¿no? claro. Entonces, existen cosas paranormales. Sí. Que sean lo que dicen que son fantasmas, espíritus, eso no lo sabemos. Sí, no está comprobado, no hay un papel que te diga, es esto. No hay una ciencia que nos Ujú. diga eso. Y fíjate, eso creo que es otro de los errores, pero lo entiendo también porque yo me baso mucho en eso. El ser humano necesita pruebas, necesita una ciencia para creer algo. Pero es que es como te decía, no puedes creer en la primera persona que venga y te diga, oye, ¿qué crees? Yo puedo hacer esto, ¿no? Ujú. En el caso de, por ejemplo, Pachita, si cualquiera le hubiera creído y no hubiera ido a darse ese chance de conocer lo que hacía y demás, pues simplemente hubiera quedado en una persona más. No, una y es que es persona X, ¿no? impresionante. De verdad, Jacobo describe que eran muchísimos pacientes. Y que Eso él también veía, se me hace muy y curioso. que él veía cómo los operaba, cómo salía la sangre, cómo gritaban, cómo lloraban. Súper impresionante lo que platica Jacobo. Entonces, si un hombre de ciencia como él quedó impresionado de lo que sucedía en la casa de Pachita, Claro. eso me da... Y es que no solo Como- fue una persona. No, pues fueron varias, ¿no? Y mucha gente y eso es lo raro, ¿no? Que describen prácticamente todos lo mismo. Lo mismo. Si yo Ujú. viera que, por ejemplo, Jodorowsky hubiera descrito algo, y Jacobo Greenberg otra cosa, ¿no? Y Carlos Castaneda otra cosa, ¿no? Y Freixedo otra cosa, dices, bueno, seguramente pues, se quisieron Discrepancias, ¿no? Ajá. hacerse ricos con un libro, ¿no? Con algo. Pero todos describen prácticamente lo mismo. Sí. Entonces, Sí. puta, eso es lo que a mí me hace un boom en mi cabeza, ¿no? Y debo decir que esta semana que me pasé investigando, en las noches estaba pensando todo esto, ¿no? Antes de dormir decía, híjole, es que hay tantas cosas que no conocemos, ¿no? Muchísimo. Conocemos tan poco de la vida que creo que esto es algo importante. Antes ya nos vamos a despedir, antes de cerrar ya el programa para despedirme, es hoy puedo decir, hace unos años yo para mí lo importante era el dinero, ¿no? El tener un buen trabajo, el ganar dinero, el tener, digamos, un estatus social Ujú. bueno, Una posición, ¿no? ¿no? Que te puedas codear, ir a restaurantes, Después de prácticamente año y medio de que empezamos este programa, pero mucho tiempo antes, puedo decir que hoy estoy más convencido que lo que necesitamos es espiritual. Claro. Que lo que Sí, siempre lo sin digo, dudas. no es de religión solo de Dios, de algún santo, no. O sea, yo hablo desde el tema espiritual en que tú te conectes contigo internamente, que tu conciencia crezca, que tengas más conocimientos de todo. Y para mí otras cosas son como más banales, ¿no? Ujú. Pero tal vez es porque pues empiezas a leer, empiezas a abrir tu mente a otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros todos estamos basados en lo que social y culturalmente nos enseñan, ¿no? Ujú. Tú tienes que trabajar, tú tienes que hacer esto, tú tienes que
tener dinero, tienes que tener un carro, tienes que tener una casa, casarte, tener hijos. Socialmente aceptado. ¿No? Pero nadie te dice, cuida tu cuerpo, cuídate tú, cuídate internamente, ¿no? Ya hablando hasta psicológicamente, ¿no? Ah, sí, claro. Entonces, yo lo único que puedo decirles a toda la gente es que los invito a que hagan como una reflexión en ese aspecto. Que hagan crecer su conciencia hasta en el simple hecho de hacerse responsables de su vida. Creo que cuando tú llegas a ese nivel de conciencia, cuando te haces responsable de tu vida, se abren 1000 posibilidades, ¿no? Claro. Entonces, es lo único que puedo decirles. Y pues vamos a despedir y ya cerrar el programita, que estuvo muy bueno, me gustó mucho. Me gustó mucho, me quedé con muchas más ganas de platicar otras historias de Jacobo, pero las vamos a platicar ahora. Estos temas son los que me gustan bastante, los que te dejan más incógnitas que... Es que justo, entre más lees, más preguntas tienes que respuestas. Eso es un hecho. Regularmente en otros casos se ha visto que pues de repente ya hay algo que no cuadra, pues simplemente, o por ya ejemplo, hay alguna respuesta. En el programa anterior hablamos de la familia Soder, de la desaparición Ajá. de los 5 niños, y al final, pues prácticamente los dos llegamos a una conclusión, a una Ajá. misma conclusión en la que, pues seguramente se los llevan. Se los llevaron, ¿no? Pero y si yo te pregunto, ¿cuál es tu conclusión? Es más, para cerrar el programa, ¿qué crees de Pachita? ¿Crees que realmente hacía eso? Yo creo que tenía un conocimiento muy cabrón para poder tener una conexión con el hermanito. Yo creo que era una persona especial en ese aspecto, pero yo creo que al final, y ella como dices que lo dijo, ella era solamente un medio. No creo que ella se considerara una todopoderosa, no creo que perdiera los pies del piso. Nunca, de hecho fue una persona súper humilde siempre toda su vida. Entonces yo creo que lo que ella tenía muy claro es que que ella era solo un medio, y quien hacía y quien ayudaba a la gente, yo creo que ella tenía muy claro que era el hermanito, ¿no? Sí. Entonces, lo único que puedo decir es que yo creo que sí, okay. Sí, no digo que ella, bueno, era el cuerpo de ella, pero no creo que fuera ella. Por eso, pero sí, ¿crees que sí se hacían las operaciones ahí? Okay. Sí, sin duda, ¿no? Yo también, voy a cerrar con esto, creo que sí se hacían así, porque hay muchos testimonios que hablan de esto. Mi lógica, se pelea mi cabeza, te lo juro, y se los juro a la gente que nos escucha, te lo juro que mi cabeza está en una completa pelea, porque mi parte escéptica, lógica, se pelea con la parte que dice, sí, es cierto, ¿no? Pero, sí creo que se hacía este tipo de operaciones, y espero, porque no se sabe, pero espero que existan otras personas como Pachita, no solo en México, en todo el mundo, ¿no? Y yo espero que, y ya para cerrar, primera, gracias a todos por escucharnos, gracias por llegar hasta acá. Estaría muy cool que si entre toda la gente que nos escucha, alguien tuviera alguna historia de algún familiar, de algún conocido, o algo de Pachita, estaría muy cool que nos mandara por alguna de nuestras redes, pues el dato. Sí, estaría chido. Y como tal, simplemente también decirles, este tema creo que sí deja muy abierto el pensar en como lo dijo, ¿quién fue? Acuérdame, el que dijo Dios existe, Jacob, ¿no? Entonces, si eso lo lleva a pensar una persona letrada, una persona que es hasta cierto punto escéptica, entonces a todos, y me incluyo, a las personas que somos más crédulas incluso, podría decirlo, ¿por qué no pensar que sí realmente hay algo más grande, que tal vez no sabemos cómo llegar y acceder a él, pero que realmente hay algo más grande que la propia existencia? Yo lo he dicho, yo no soy fiel creyente de ninguna religión en específico, pero me considero un deísta.
Yo me considero una persona que cree en una deidad, que cree que hay algo más grande que nos creó. No a lo mejor como nos los describen, ¿no? Una persona que está en el cielo y que con un solo pensamiento puede decir que tu destino está escrito, etcétera, ¿no? Todo lo que nos dice. Pero sí creo que hay algo más grande, ¿no? O sea, me consta que hay algo más grande con todo lo que he visto y leído. Estoy seguro que hay algo más grande, ¿no? Algo que no conocemos. Sí. Y tú dijiste ahorita lo de o sea, de Dios. También una parte se me fue cuando se supone que Cuauhtémoc va le dice, fui con mi padre para que lo dejara vivir. Entonces, habla también de una deidad más grande que Cuauhtémoc. Sí. Entonces, posiblemente sí sea un Dios. ¿Cuál? A lo mejor el mismo Dios es el mismo Dios para todos, pero cada quien cree lo que quiere creer, ¿no? Y ahora, entonces, ¿por qué no pensar? Y digo, eso ya yéndome muy cañón de una cosa para otra, ¿no? Pero estábamos hablando de Jesucristo, de Cuauhtémoc. ¿Por qué no pensar que también todas esas otras figuras que conocemos tienen una misma deidad, incluso más grande y suprema? Es que es lo que decimos, a lo mejor, lo que dije, a lo mejor existe un Dios que es el mismo Dios para todos. Ajá. Pero cada quien. Y probablemente tal vez estas figuras solamente son figuras que trascendieron y que realmente están en otro plano, que nosotros tal vez podamos acceder, pero ¿cómo? Ese es el punto, ¿no? Y creo que esa es la incógnita más grande de todo esto. Necesitaríamos buscar a Jacobo en donde esté. No, está cañón. Para saber si realmente todo lo que decía es cierto, ¿no? Mi parte como mágica, dice, sí, obviamente Jacobo trascendió, ¿no? Y eso quiero creer, porque yo también necesito como saber que hay algo más, ¿no? Y mi parte incrédula dice, lo desaparecieron. También, de hecho vamos a hablar de eso, en otro programa, pero por el momento nos despedimos en esta ocasión. Gracias a todos por llegar hasta acá. Esperemos que les haya gustado el tema. Yo creo que sí. Esperamos que lo hayan disfrutado. Gracias por llegar hasta aquí, por seguirnos en nuestras redes. Por favor, les pedimos que si no nos siguen, denos un like en todo lo que vean de La Incógnita de lo Incierto. Síganos en YouTube, en Spotify, porque estamos creciendo poco a poco, pero vamos bien. Nos gusta el crecimiento, las reproducciones que se están dando últimamente, y pues vamos por más, obviamente, ¿no? Con temas como con otros temas súper interesantes. Y pues nos despedimos, cerramos micrófonos por esta ocasión, pero no sin antes decirles a todos, como siempre y en cada programa, por favor, abran sus mentes y ábranse a las posibilidades.